Vamos a empezar el tema de hoy, que creo que va a ser realmente interesante o distinto de lo que normalmente se suelen presentar los temas. Pero antes de introducirnos en lo que va a ser ello, vamos a hacer precisamente una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tus bendiciones y especialmente por la gran bendición que es tu Santo Sábado. Te agradecemos por tu palabra, porque en tu día especial también podemos dedicarnos mucho más a comprenderla, a buscar en tus tesoros lo que tú nos quieres decir para nuestro crecimiento y para poder divulgar el mensaje a los demás. Ayúdanos a estar plenamente unidos a ti y entre nosotros. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de hoy está totalmente basado en un capítulo de la Biblia. Ya sabéis que no es muy frecuente que una predicación o un sermón, un culto de adoración, sea precisamente un texto tras otro texto y que precisamente basándonos en texto tras texto, vayamos diciendo todo lo que hay contenido en la palabra de Dios. Evidentemente no todo, pero sí poder extraer un buen mensaje de él. Hay un capítulo que es usado básicamente por el catolicismo romano y que está siendo utilizado muy especialmente para el tema ecuménico. Ya sabéis, eso de unir todas las religiones cristianas, y no solo cristianas, de católicos, ortodoxos, protestantes, sino también más ampliamente a todo el espectro de religiones y creencias del mundo. Ya sabéis que el Vaticano está trabajando especialmente para eso. Y muchos cristianos, incluso sinceros, están cayendo en este gran engaño. Pero este capítulo hace referencia explícitamente a una oración de Jesús por sus discípulos. Y me gustaría que todos en vuestras casas cogieseis la Biblia y lo buscarais. No vamos a ver ningún PowerPoint con imágenes de textos. Todos tenéis Biblia, por tanto, buscad todos ese texto. Juan capítulo 17. Haremos una lectura paso a paso, versículo por versículo, analizándolo, contenido de él, para intentar sacarle un jugo bastante distinto al que está expresando y dando de beber la Iglesia romana. Y empezaremos por el versículo 1, donde nos dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mirad, si ya nos detenemos aquí, cómo Jesús está hablando de una hora que ha llegado. Podía haber dicho, bueno, van pasando los momentos y ahora quiero hacer esto. No, la hora ha llegado. Una vez más, y mirad que no estamos hablando del tema de si hay fecha para el retorno de Cristo, nos damos cuenta cómo Dios, y en este caso ya el mismo Jesús, está haciendo referencia a que las cosas que estaban previstas que sucedieran tenían su hora prefijada, su hora marcada, su crono divino puesto en funcionamiento y marcando etapas de todo ese desarrollo. Por tanto, Dios no es un Dios, como dice el Papa, de sorpresas, que va dando sorpresas de este modo, sino que Dios no hace nada si antes no ha avisado. Y sabemos que el plan de salvación es algo que está trazado desde los tiempos eternos, antiguos, y se dio a conocer en esos momentos, pero todo estaba basado en un crono, en un horario. Y cuando Jesús pidió la glorificación de Él, dijo, para Él solo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora vamos a adentrarnos en este capítulo que nos habla de una absoluta unidad, no una unidad aparente, sino una unidad de verdad.
Y ya en el primer versículo nos damos cuenta que esta unidad es Dios Padre, Hijo. ¿Y se va a detener aquí esta unidad? Vayamos por el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién da vida eterna? Jesús. ¿Y a quién? A todos los que le diste. ¿Y quiénes eran a los que el Padre le dio? ¿Se refería a todo el mundo? ¿Sabéis? Está de moda decir que todo el mundo va a ser salvo. Hasta el más malo que os podáis llegar a imaginar, hasta esa persona Dios al final lo va a salvar. ¿Es esto cierto? ¿Hay unidad entre esta persona y Dios y la habrá por la eternidad? ¿Y con sus prójimos? Iremos viendo cómo ese es otro grave error que se está difundiendo por tantas denominaciones, por tantas líneas de pensamientos, que está llevando a muchas personas directamente a lo peor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde está la clave de la vida eterna? En conocer a Jesús, en conocer a Dios. En el momento en que las personas conocen, ¿qué van a hacer al conocer a Dios? Amarlo. Van a unirse a Él. Esa es la condición para la vida eterna. Si nosotros rechazamos a Dios, si rechazamos a Jesucristo, no queremos salvación. Dios no va a dar vida eterna a nadie que directamente lo rechace expresamente, a conciencia. Por tanto, nos damos cuenta que en el versículo anterior, cuando está hablando de dar vida eterna a los que le diste, son los que querían seguir a Jesús, y de hecho lo siguieron. ¿Y sabéis cuántos eran, no? Sus discípulos. Y sigue diciendo en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mirad cómo Jesús, todo lo que hizo fue para gloria del Padre. Todo. No hizo nada para su propia gloria. No había para nada en él una tendencia a orgullo, a egoísmo. Todo era para darnos un ejemplo de lo que nosotros deberíamos seguir haciendo. Y acabó su obra, la obra que le dio el Padre que él hiciera. Esto a nosotros nos debe hacer pensar mucho, porque nosotros no somos llamados también a hacer una obra. No somos llamados a terminar una obra, que es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Él terminó la suya, cumplió su misión. ¿Estamos nosotros trabajando día a día continuamente para cumplir nuestra misión, la que Él nos encomendó? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesús ya pedía su gloria. ¿Pero por qué pedía su gloria? Porque estaba demandando quién era Él. Y Él es el que había estado al lado del Padre. ¿Durante cuánto tiempo? Ya antes de que el mundo fuese. Eternidad. Tiempos antiquísimos. Siempre, siempre habían estado juntos. Y la gloria de Cristo sería recibida porque Dios Padre se la iba a dar. Iba el Padre a dar el crédito al Hijo y que llegó para cumplir la misión que se encomendó. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mirad si es interesante este versículo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Dios le dio del mundo a todos a Jesús? No. Le hizo una selección. Le escogió a unos discípulos. ¿Y estos qué hicieron? Dice que eran suyos y me los diste y han guardado tu palabra.
estos discípulos siguieron las palabras de Jesús. De hecho, aquí prácticamente era el final del ministerio de Jesús. Habían transcurrido 3 años y medio desde que los discípulos habían estado con él, habían sido seleccionados para ello. Y habían guardado su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Mirad, cuando otros podían llegar a pensar muchas cosas sobre Jesús, los discípulos se habían dado cuenta, habían conocido que todas las cosas que le habían dado a Jesús, todo lo que él hacía y sus palabras, procedían de Dios Padre. Esto es interesante porque muchos creen que Jesús venía totalmente por su cuenta. No, Jesús venía con una misión que ya se había pactado previamente en el cielo. Y todo lo que Jesús iba a hacer aquí, lo iba a hacer como procedencia del Padre. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Recordáis las palabras de Jesús que decía, ¿y vosotros quién decís que soy? Y unos contestaban, unos dicen que es tal, otros dicen que eres tal. ¿Y los discípulos qué dijeron? Lo reconocieron como al Mesías, al enviado de Dios. Por tanto, ellos abrazaron esas palabras. Habéis visto en las temáticas que hemos presentado de 3 días y 3 noches, cómo, habiendo abrazado las palabras, después de todo el trámite de la crucifixión y la sepultura de Cristo, dudaron. Habían creído y después dudaron. Mirad cómo esta reacción es muy inmensamente humana. Creer algo y después dudar. Y después de dudar, ¿qué puede suceder? ¿Te quedas con la duda? ¿Abrazas otro pensamiento? ¿O regresas al que ya tenías? Pero la duda es algo que está en la humanidad, intrínseco. ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Dudar? Recordemos el texto bíblico. ¿Qué sucede con el que duda? Que es igual como la onda del mar que viene de aquí para allá y es arrastrado por doquiera de todo viento de doctrina. Por tanto, la duda tiene que ser desechada. Y en esos momentos ellos no tenían duda, y Jesús lo expresó así. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Atención a este versículo. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes eran? Los discípulos, los que habían seguido a Jesús. No ruego por el mundo. ¿Cuántas veces se está diciendo, oremos por este mundo para cambiar todo el mundo y todo el sistema? Error, gravísimo error, que contradice las palabras de Jesús. El mundo no va a cambiar. Dios tiene un pueblo que debe rescatarlo, hacerlo salir de Babilonia, esté donde esté. Y por ese pueblo hay que orar. Pero no podemos orar por todo el mundo, como tantas veces se hace. Hemos de hacer una oración por la paz mundial. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Esto es lo que debe hacer un cristiano? Ese es un deseo, pero sabemos que eso no va a ser así. Por tanto, no oremos por lo que no toca, porque no puede ser. Hay que orar especialmente para buscar los del pueblo de Dios. Y si vamos analizando aún más, nos dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Os dais cuenta de la unidad una vez más que expresa Dios Padre con su Hijo y su Hijo con Dios Padre? Es continuo. A tal punto que va diciéndonos, y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo se es glorificado? Pues porque ellos están aceptando el mensaje, y esto glorifica a Dios, le da gloria porque lo están siguiendo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti.
¿Os habéis dado cuenta que Jesús aún no había pasado por el último mal trago, que era ya su arresto y todo lo que venía después? Y ya estaba hablando, y yo, ¿qué decía? Ya no estoy en el mundo. Ese episodio él ya lo daba prácticamente por superado. Recordemos que en Getsemaní Jesús recibe un aliento especial, alguien que desciende y lo fortalece y le hace recordar todo lo que llegaría a acontecer gracias a su sacrificio. Y él aceptó beber esa copa, no la rechazó. Y gracias a eso, él ya estaba hablando como si ya no estuviera en ese mundo. La etapa prácticamente él ya la veía superada. Y decía, ¿qué haría Jesús después de esto? ¿Se iría a la India? Algunos dicen que Jesús se fue a la India, a Cachemir, ¿verdad? La masonería cree también en esas cosas. Hay parte de la masonería, del mundo gnóstico, que acepta este pensamiento. Jesús no se fue allí ni tuvo descendencia. ¿Dónde iba a ir, según las propias palabras de Jesús? Iba a ir al Padre. Por tanto, ¿cómo podemos creer que Jesús iba a hacer cosas? ¿Iba a seguir mintiendo? No, es totalmente ilógico. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Se les dio a todos? No, le dio a unos cuantos. Y por estos Jesús pide, por los suyos. No está pidiendo por los que ya no hay nada a hacer, sino está pidiendo por los suyos. Eran su preocupación especial. ¿Somos nosotros su preocupación especial, acaso? ¿Nos consideramos suyos? ¿Nos consideramos discípulos de Cristo? Porque entonces es buena señal. El Padre está pendiente de nosotros. Pero mirad una vez más, para que sean uno, así como nosotros. Continuamente la referencia de Jesús es la unidad. Y esta unidad es la que tanto están alardeando el Vaticano para conseguir el ecumenismo. Pero esta unidad es la correcta bíblicamente. ¿Cómo podemos saber que unos son de Dios y otros no? Que unos son de Jesús y otros no. ¿En base a qué? ¿Solo en creer en que Dios existe? Hemos hablado y visto tantas veces que hay un conocimiento, que hay una ley, que hay el qué, una conexión con la voluntad de Dios. Eso produce ser de Él o no. Y si solo cogemos ya los 10 mandamientos, ya podemos ver claramente que no son tantos los que están aceptando esa ley, ese carácter de Dios en sus propias vidas y lo aplican. ¿Cuántos hay que el segundo mandamiento no lo toleran porque adoran imágenes? Tienen tallas de imagen que dice Isaías que no deben tenerse. ¿O cuántos hay que transgreden el sábado, el día de Dios, el cuarto mandamiento? ¿Os dais cuenta qué diferencia? Por tanto, esa unidad debe estar basada en algo. Debe estar basada en la verdad de Dios. No puede haber unidad si no hay verdad. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Todos los que les dio estaban bien cuidados, no se iba a perder ninguno. Pero Jesús aquí está diciendo que uno sí que se perdía. Y además lo dice ya en pasado, se perdió. ¿Os habéis fijado que este capítulo está escrito antes del arresto de Jesús? Jesús ya está viendo todo lo que iba a suceder. Sabía que Judas era el traidor y que Judas lo iba a entregar y que Judas
no sería salvo, porque ya veis cómo terminó. No se arrepintió de corazón, sino que le dolió ver que Jesús no hacía nada por su liberación, y con ese pensamiento, pensando que ya no podía ser perdonado, se suicidó. Y perderá la vida eterna. Y era profecía, y Jesús lo sabía. Y hablaba como de hecho consumado. ¿Os dais cuenta? Cuando las profecías son de Dios, lo que va a ser será, y no hay posibilidad de cambio. Él sabe el futuro. Y además para que la Escritura se cumpliese. Y hay gente que dirá, ¿y cómo? ¿Dónde aparece que había uno que debería ser el traidor? En la palabra, en el Antiguo Testamento. Pues buscad y veréis que se hablaba ya de una entrega del Mesías, y por una cantidad de monedas en concreto, y se cumplió precisamente en el episodio de Judas traicionando a Jesús. Y mirad que sigue diciendo, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús repite, pero ahora voy a ti. Lo tenía claro, ¿eh? Jesús iba al Padre, y el Padre no estaba en Cachemira, no estaba en la India. El Padre está en el cielo, y allí es donde Jesús iba a ir, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué gozo? ¿Cuál es el gozo del cristiano? ¿No es el gozo de saber que Cristo resucitó, tiene vida eterna y nos la va a dar? Ese es el gozo del cristiano. Es el más grande gozo que una persona puede llegar a tener. Podemos tener gozo por muchas cosas banales, pero solo hay una que vale la pena tener gozo. Y es precisamente saber que podremos estar en la vida eterna con nuestro Dios. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Interesante estas palabras de Jesús. Está haciendo una comparativa. Evidentemente que todos hemos nacido en este planeta, y evidentemente que todos somos humanos, terrestres, pero Jesús estaba llevando las palabras bastante más allá. Nos estaba diciendo en definitiva que los salvos viven en la tierra, sí, pero ya no son de aquí, son del reino de los cielos. ¿No vino Jesús a instaurar el reino de los cielos? Sí. Él habló continuamente del reino de los cielos. Pero ¿cuántos creían que el reino de los cielos era otra cosa? Era salirse del yugo romano. Era volver a mandar por encima de cualquier otro pueblo, y de un modo apabullador. Esto no es lo que Jesús indicaba. Yo les he dado tu palabra. Si Jesús da la palabra, ¿da qué? La vida. ¿Con qué crea Jesús todo? Con la palabra. Por tanto, da la palabra, da la vida. ¿Y la vida en qué se basa? Tu palabra es verdad. Por tanto, no puede haber ecumenismo si no se basa en una verdad bien asentada, en la propia palabra de Dios, sin malinterpretaciones o retorcerla para decir lo que se quiera. La palabra de Dios es muy clara. Hay que investigarla, pero es clara. Y solo puede haber unidad si se basa en esa verdad. No hay otra. Después sigue diciéndonos, y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo aborrece a personas que no desean el mal a nadie, que no quieren hacer el mal a nadie, y el mundo los aborrece? ¿Por qué a Jesús lo crucificaron? ¿Hizo algo malo Jesús? ¿Dijo algo malo? ¿Expresó en sus movimientos algo malo? Nunca, nunca. ¿Quién me redarguye de pecado?, dijo, y nadie lo pudo acusar. ¿Y por qué lo mataron? No era del mundo. El pensamiento del mundo es otro. El príncipe del mal, Satanás, domina la tierra. Y es el que domina la mayor parte de personas. El pueblo de Dios no es dominado por Satanás.
pero Satanás intenta tumbarlo. Y después sale quién es quién. Quién se une a Cristo para levantarse si ha caído y prosigue hacia la meta, hacia la vida eterna con Dios. Y ahora algo muy interesante. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué Jesús no ruega que los quite del mundo? ¿Quién daría el Evangelio entonces a los demás? Si estos tienen la luz para dar el mensaje a los otros, si los quita del mundo, ¿quién lo va a hacer? Él quiere que participemos todos de dar el mensaje. Si los quitaba del mundo, el mundo quedaría en plenas tinieblas. Satanás sería el dueño absoluto y ya no había posibilidad de cambio para nadie, para querer ser salvo. Pero no sé si sabéis este detalle. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabéis? Este texto no está bien traducido. No dice que los guardes del mal. Si vais al original griego, dice que los guardes del maligno, que es bastante distinto al mal. Muchas personas piensan, si dice que los guardes del mal y a los cristianos también les pasan desgracias. Hay una diferencia. Estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo puede pasarnos muchas cosas como al resto de los humanos. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Nosotros vamos a quedar exentos de todo mal? Cuando toda la palabra de Dios nos hace un recorrido del pueblo suyo, de sus profetas y del mismo Jesús y todo lo que le aconteció. ¿Cuántas cosas buenas les acontecieron? Algunas sí, pero normalmente ¿cómo terminaban todos? Bastante fatal. Los guardes del maligno. ¿Por qué guardar del maligno? Para que el maligno no pueda hacernos daño directamente. Pero además, que el maligno, que es el que nos tienta, podamos llegar a soportar todo esto. Mirad cómo una palabra, a veces una mala traducción, nos puede llevar a conceptos erróneos. Por eso es importante que conozcamos los textos antiguos, que busquemos cuál es la profundidad de cada texto. Porque a veces los conceptos pueden llevarnos a cosas tan equivocadas y quizás no lo sabemos. Y la palabra de Dios hay que indagarla, no nos queda otra. Pero tenemos la oración de Jesús, que los guardes del maligno. Yo no sé si vosotros habéis tenido experiencias con temas de demonios, pero cuando pasáis por estas cosas, sabéis que verdaderamente estas palabras de Jesús se cumplen. Te guarda del maligno, porque el maligno te puede llegar a asesinar, o te puede llegar a hacer enloquecer. Y Jesús sigue orando, sigue intercediendo para que esto no suceda. El maligno no puede destrozarnos si estamos con Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso el cristiano debe ser distinto. ¿Cómo debe ser el cristiano? ¿Tiene que actuar igual que el resto de personas? ¿Tiene que tener el mismo esquema mental tan alejado del Señor? No puede ser. El cristiano tiene que ser una persona íntegra. ¿Cómo actuaba Jesús? Si Jesús es el Cristo y nosotros nos llamamos cristianos, debemos hacer lo mismo que Él. Andar como Él anduvo. Mirad si es interesante este concepto, porque tantas veces queremos andar a nuestra propia forma. El maligno sigue trabajando en nuestras mentes, buscando situaciones, poniéndote pensamientos, para que te vayas al otro lado. A veces con modos muy sutiles, a veces paso a paso casi imperceptibles. Y cuando no te has dado cuenta ya te encuentras al otro borde del camino. Satanás sabe trabajar, el maligno lo hace muy bien. Pero si estamos unidos a Dios, no temamos de esto. Y si alguna vez caemos, abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo.
Y mirad qué va diciendo ahora. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos llegar a estar santificados? Siguiendo la palabra de Dios. Si nosotros cogemos otros conceptos aparte de la palabra de Dios, empezamos a mezclar las cosas del maligno con las cosas de Dios, no vamos a estar santificados. Y el maligno tendrá potestad sobre nosotros. Por eso, el cristiano debe estar santificado en la verdad. No se puede estar santificado en la mentira. Y no se puede estar santificado haciendo cosas que no corresponden a un cristiano. Hay 10 mandamientos, pero a veces caemos en un cierto legalismo. Cuando intentamos decir, esto no está en los mandamientos. Cuidado, ¿no están los mandamientos? El espíritu del mandamiento suele ser mucho más extenso de 4 letras. Y a veces esa extensión nos molesta. Claro que a veces también hay otros que caen en el otro extremo, y es poner leyes sobre los mandamientos, tal como hacían todo el mundo judío. El cristiano debe ser equilibrado, pero el cristiano debe conocer para no caer en errores. ¿Cuántas diversiones ofrece este mundo? Muchísimas. Y diversiones que suelen ser distracciones. Y cuando estás sumamente distraído, ¿en qué no estás pensando? En las cosas de Dios. Por tanto, tu tiempo se va agotando y tu mente está donde no debe estar. Y después, cuando haya otra situación que necesites estar aferrado de Dios, tu mente no estará para esas cosas porque no son tan llamativas, no son esas luces parpadeantes. No podemos ser luciérnagas que van a una luz que emite algo. Debemos ser cristianos centrados en todo momento. Y eso quiere decir que nos consagramos a Dios siempre o seguiremos cayendo en muchas cosas. Buscad siempre en la palabra de Dios qué debe hacer el cristiano. ¿Jesús lo haría? Preguntaos siempre eso antes de hacer las cosas. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús diría esto? ¿Cuántas veces deberíamos enmudecernos? ¿Cuántas veces nos deberíamos retraer de hacer una obra que no toca? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por tanto, la misión de los discípulos, ¿cuál era? Ser enviados al mundo, dar el mensaje a todo el mundo. Por eso no tiene sentido que el cristiano se encierre en un monasterio, o se vaya a una cueva y se quede allí y que lo vayan manteniendo. No. El cristiano debe estar dando el mensaje entre la gente. Sí que es cierto que el mensaje se debe dar y uno se puede retraer como hacía Enoc y no quedarse en las grandes urbes llenas de corrupción, pero él, ¿qué hacía? ¿Se quedaba allí siempre? No. Él iba a la ciudad, predicaba y una vez cumplido su cometido se volvía, se regresaba. Es un mensaje para el pueblo de Dios del tiempo del fin y que no todos estamos haciendo. Por poco que podamos, salgamos a vivir al campo. Y es lógico, en el campo que vamos a encontrar paz, sí, tranquilidad, por supuesto. ¿Y qué más? Naturaleza. ¿Y Dios no es el creador de la naturaleza? ¿No creó todo para nosotros? Dios sabe que si estamos en la naturaleza, nuestros pensamientos van a ser otros. Se van a olvidar de si ahora me he de comprar esto, me he de comprar lo otro, de hacer aquello, no sé qué. Va a ser otro. Vas a aprender de la obra que Dios creó, de lo cual puedas sacar provecho, tal como hizo Salomón. Y luego, con caracteres más templados, podremos ser capaces de resistir mejor la tentación y de dar el mensaje donde se debe dar. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mirad, Jesús se santificó porque los discípulos iban a hacer lo correcto. ¿Iban a qué? A santificarse, a ser santos. Y a veces cuando hablamos de ser santos, nos imaginamos ya enseguida a una estatua con una aureola en la cabeza, una estampita. No, ser santo es guardar los mandamientos de Dios. Y esto es lo que ellos hacían.
no levitaban, ni tenían bilocaciones, ni cosas de estas. Estos son los plagios satánicos, que tuercen dándole un sentido más extra y consiguen arrastrar a multitudes. El cristiano es un hombre tocando con los pies en el suelo. No hay otra. Con su vista puesta en el cielo, pero los pies en el suelo. Para todo, para todo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién estaba rogando Jesús? Por nosotros. Por los cristianos desde que Él se fue hasta nuestros días. Todos los cristianos que han ido pasando por esta humanidad desde entonces. Son su ruego especial. Aunque recordemos que también Dios tiene pueblo en muchos otros lugares, que no han conocido la verdad. ¿Recordáis las palabras que aparecen también en el Antiguo Testamento? Que ya en el cielo le dirán, ¿y cuáles son estas señales en tus manos? Y Él que les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. No sabrán ni quién era Jesús. No sabrán nada de su historia. Y en cambio van a ser salvos. Porque Dios va a juzgarlos por su conciencia, por su nobleza. Dios es misericordioso. Y va a haber salvos de muchas épocas, de muchos lugares, donde el cristianismo no se habría huido jamás. Pero Jesús está orando por nosotros. ¿Somos conscientes de eso? Hace 2000 años Jesús ya estaba orando por nosotros. ¿Sabéis? Hay algo que suele emocionar mucho. Y es cuando oyes a una persona que está orando por ti. ¿Sí? Porque ves que te quiere. Porque ves que te quiere además unir a Dios. Y te quiere unir también a Él. A todos juntos. Imaginaos si esa oración la hubiésemos oído de los propios labios de Jesús, mientras Él estaba arrodillado en el Getsemaní. Imaginaos que estuviésemos justo allí a su lado. ¿No hubieseis llorado de alegría? Pero ¿qué más dice? También por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de los discípulos creyeron generaciones y generaciones hasta ahora. Y siguen creyendo. Y por nuestra palabra. Nosotros hemos venido precisamente de todo este linaje de palabra a través de los años. Pero a través nuestro también hay personas que deben conocer el mensaje. Y por ellos también está orando. Imaginaos, Jesús sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial. No nos ha desamparado aún ahora, nunca, ni lo hará. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está la verdadera unidad. Debemos ser uno. Y cuando hay disensiones entre nosotros, cuando hay problemas por distintos motivos, ¿somos capaces de actuar cristianamente? ¿Somos capaces de eso? Mirad si es importante, cuando un hermano yerra, tratarle con amor. Y a veces no hace falta errar, sino que pueden ser discrepancias de pensamiento. Eso sucedió ya con Pablo y Silas, ¿lo recordáis? Por Juan Marcos. Hubo discrepancias entre ellos, pero no se pegaron, no se gritaron, cada uno tomó su decisión. Y después el tiempo fue dando las razones. Dios ayuda a tomar decisiones y a veces debe tolerar errores nuestros para después poner las cosas a fin de bien. Porque al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. Y si no aprendemos esa enseñanza de las cosas que nos suceden, no aprendemos nada y seguiremos errando. Y después, como consecuencia, no puede haber unión. Y la unión es lo que debemos tener y preservar siempre, en la verdad y en Cristo. Expresémonos siempre con amor los unos a los otros. ¿Nos gusta que a veces nos digan algo en malos modos? ¿Es que no?
no lo hagamos tampoco con los demás. Es un mensaje bíblico, ¿verdad? ¿Lo recordáis en otras palabras? Que los apartes del maligno, recordemos esto, porque el maligno siempre intenta dividir, y es capaz de dividir al pueblo de Dios, sea en fracciones grandes o en fracciones pequeñas, en grupos grandes o en grupos pequeños, en iglesias grandes o en iglesias pequeñas. Es su especialidad, el divide y vencerás, y Jesús pedía unidad. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está la gloria, todos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No dice un poco perfectos o un algo parecido a eso, dice perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo debe conocer un mensaje y debe conocer que los portadores de ese mensaje están separados, están pegándose, se están odiando, se están gritando. Deben estar unidos en un mismo sentir. Una fe, un Señor, un bautismo, eso debe unirnos. Y es la única forma en que el mensaje afuera sea comprendido y pueda llegar a ser aceptado, con la unidad, no con un falso ecumenismo, sino con la unidad del auténtico pueblo de Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, ¿qué pide al Padre? Quiere que estemos con Él. ¿Y eso qué quiere decir? Estar en el cielo, con Él, sí, pero después regresar otra vez después del milenio, aquí, y vivir eternamente todos juntos, en armonía y sin el maligno, porque ese va a ser su momento final, el de todo el mal además. Pero mirad, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Cómo podemos llegar ya ahora a querer estar donde Jesús estaba? Cuando Jesús dijo esto, ¿estaba ya en el cielo? No, estaba aún aquí. ¿Y por qué dice que debemos estar donde Él está? Hemos visto que sí hacía referencia a que Él ya prácticamente daba por hecho que ese trámite ya había concluido, que Él había vencido. Pero Jesús aún estaba a pesar de todo en la tierra. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Jesús había llegado a un nivel, tenía un nivel que quiere que nosotros tengamos, estando también en la tierra, con Él. El santo es el que está luchando cada día aquí, es el que está dando el mensaje que debe dar, y es el que está unido ¿a quién? A los hermanos, a Jesús y por tanto al Padre. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una vez más Jesús nos repite lo mismo, el amor. Amor entre Padre y Cristo. Amor entre Él, ellos y nosotros. Amor entre nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no te ha conocido. Recordemos ya después de salir Noé del arca con sus 3 hijos, ¿cuántos siguieron el camino del Señor? Solo hubo un linaje, Sem. El resto ya no siguió los caminos del Señor. Ya no conoció al Señor, sino que fueron incorporando otra vez lo peor de lo peor en sus cultos. Ya no eran adoración a Dios, eran adoración a demonios. Y eso se ha transmitido por todas las culturas a lo largo de los siglos. Por eso Dios tuvo que preservar a un pueblo, un linaje a través de Sem, para que finalmente pudiese surgir un Mesías,
Jesús, y para que a través de Él la salvación llegara a todo el mundo. Jesús lo conoció. ¿Conocemos nosotros al Padre? ¿En verdad conocemos al Padre? ¿Cómo podemos conocer al Padre? Evidentemente por su palabra. Pero para conocer mejor a una persona, ¿qué haces? Hablas con ella, ¿no? ¿Oramos al Padre? Hay personas que creen que cuando oran a Jesús, o algunos oran a ángeles. No, nosotros cuando oramos al Padre, y en el nombre de Jesús, gracias a su sacrificio, podemos contactar con Él. Ese puente roto por el pecado, Él sí que es el auténtico sumo pontífice, no el Papa. Es el que une otra vez al hombre con el cielo. Y el Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones hasta ahí, expresando lo que nosotros a veces no podemos expresar ni con palabras. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Lo sabemos? Dios envió a Cristo, y ese es el mensaje de salvación para todos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravilloso texto. Les he dado a conocer tu nombre. El nombre en la Biblia, ya sabéis que no se ponía el nombre a alguien porque sí, como hacemos ahora, mira, porque el padrino, el niño, el no sé qué, se llama tal, este se llamará también igual. No. O porque me gusta la sonoridad de ese nombre, se lo pongo. No. En la Biblia los nombres significaban el carácter o cosas que iba a hacer ese muchacho o esa muchacha. El carácter. Dios tiene un nombre, Dios tiene un carácter, Dios tiene, por tanto, la ley que es su carácter. Y eso es lo que da a conocer el carácter de Dios. Y dice que lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y lo sigue haciendo aún ahora, ¿no? Y yo en ellos. Por tanto, Jesús tiene que estar de lleno en nuestras vidas. Y nosotros debemos ser auténticos cristianos. Y si erramos, ya sabemos, debemos cambiar, apoyados en Cristo. Después ya veis, capítulo 18 viene el arresto de Jesús. ¿Habéis visto aquí que Jesús se estuviera preocupando por sí mismo en algún momento? Iba a pasar lo peor de lo peor. Y Jesús solo quiere ser glorificado en el Padre, tal como había sido antes glorificado. Y para eso debía pasar por ese trago tan amargo, esa copa que aceptó pasar por nosotros. ¿No lo debemos corresponder acaso? ¿Debemos estar tan ensimismados aún con nosotros mismos? Jesús nos dio unas lecciones magistrales. Y gracias a Él conseguimos la vida eterna. Pero eso depende de nosotros. Ya no depende de Él. Él ha hecho todo lo que podía por nosotros. Y sigue haciéndolo cada día hasta que reaccionemos. Pero si desechamos el Espíritu Santo, no habrá posibilidad de cambio en nosotros. Y dejaremos en verdad a Jesús, incluso pensando a veces que podemos estar con Jesús. Pues bien, creo que este capítulo de la Biblia nos ayuda a saber discernir este gran engaño que Roma está tratando de difundir a todo el mundo, que es el ecumenismo, y nos da una lección para la auténtica unidad del pueblo de Dios. No lo olvidemos nunca y busquemos siempre a Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos inmensamente agradecidos por tu palabra, inmensamente agradecidos por el sacrificio de Cristo por nosotros, inmensamente agradecidos por tus cuidados diarios, porque nos sustentas y nos ayudas para poder llegar hasta el final y poder ser salvos. Ayúdanos a aferrarnos a ti siempre, a buscarte de todo corazón,
cada día en nuestras vidas. Y que no olvidemos que estamos aquí para dar un mensaje, perfeccionando nuestro carácter en ti. Y para ser una luz a todo este mundo que pronto va a terminar. Esperamos con anhelo la segunda venida. Esperamos con anhelo poder terminar con este mundo de mal y poder ser salvos. Pero dependemos de ti, Señor, absolutamente para todo. Ayúdanos a no olvidarlo jamás. Perdona todos nuestros pecados y cuida de tu pueblo alrededor del mundo para que seamos uno y muchos más se añadan a él. Y cuando se llegue a finalizar ya totalmente, se complete tu número, puedas venir a buscarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.